días, comisión. Buenos días, profesor Luis Camilla. Buenos días, profesor Luis Muñoz. Buenos días, profesora Gilda Luna. Les presento a mis compañeros Roberto Zapata, Felipe Toledo y yo, Ignacio Palominas. Nuestro proyecto de título se llama Sistema de Clasificación basado en visión artificial. La visión artificial pretende simular el proceso del sentido de visión de los seres vivos, según el cual un objeto es captado mediante los receptores de la retina y son transformados en impulsos nerviosos que luego procesa el cerebro. También se puede decir que la visión artificial consiste en la captación de imágenes en tiempo real mediante una cámara para su posterior procesamiento, que puede ser procesado en este caso, en nuestro prototipo, en MATLAB, que es una potente herramienta de análisis y necesaria para el control de nuestro sistema. Nuestro propósito fue diseñar y entregar a la industria una herramienta para la automatización aprovechando nuevas tecnologías. Empieza, ¿no? No, dale, bueno. Aprovechando nuevas tecnologías para la integración de cadenas de producción independientes y eficientes que a su vez posean estándares fijos. Nuestro objetivo general fue diseñar un sistema de clasificación basado en visión artificial y dando a conocer así una avanzada tecnología en los actuales sistemas de clasificación, añadiendo un grado de automatización y eliminando el error humano en base a un algoritmo de control que pudiese actuar de manera ininterrumpida, no como ahora. Objetivo específico. Nuestro objetivo específico A fue demostrar a partir de un prototipo la aplicación de técnicas de automatización y control a un proceso que actualmente se maneja de modo manual para que fuese un proceso continuo y más seguro. Nuestro objetivo específico B, exponer resultados del prototipo y evaluar el comportamiento del sistema y la posible implementación en la industria. Nuestro objetivo objetivo C, trabajar una temática poco desarrollada en nuestro plan de estudio, y finalmente el objetivo D, aplicar múltiples tecnologías y utilizar información de manera remota para la retroalimentación del control del proceso. Motivación. Exponer la aplicación de estas nuevas tecnologías de automatización y de control industrial, dado que es un proyecto igual nuevo y con tecnología que todavía no se debe conocer de la forma ni en el plan de estudio ni no mucha, por su bajo costo también. Aplicar estos sistemas de visión y mostrar los efectos que podrían tener en una línea de recepción de pales, sobre todo, y estimular el desarrollo de estas, dado que están muy poco conocidas, y la idea es seguir mejorándolas y encontrando nuevas soluciones. No solamente a esto de visión, se puede ocupar en muchas cosas más. La problema que tenemos es que una de las etapas críticas en la línea de reparación es la llegada de los pales. ¿Cómo se hace actualmente para discernir si un pallet está bueno o está malo? Es que un operador se discierne si está bueno o está malo para enviarlo a su posterior estación de reparación específica
y tiene que estar 100% dedicado a la tarea, tiene que tener una alta concentración para no provocar un retraso en esta. Y la idea de nosotros es insertar esto en una línea ya de producción para ver sus cambios y sus mejoras que podría tener al ser un algoritmo de control automático. Partamos con la definición de paletizado y estándares de calidad. Bueno, el paletizado consiste en agrupar en una superficie una cantidad de productos sobre un pallet. Este proceso es uno de los principales y más rápidos en logística, dado por su versatilidad y su fácil nivel de transporte, y el pallet o la estiva es la base de esta operación. Esta unidad tiene que tener ciertos niveles de estándares que en Chile por lo general debe pesar entre 30 kilos, aguantar una tonelada de peso y sobre todo venir de madera de bosques controlados y sanitizados. Tenemos 4 tipos de palets por destino, que se distinguen los descartables, que son los que se ocupan solo una vez y se botan. Por lo general son de plástico o resisten muy poca cantidad de peso o de exportación. Y tenemos los retornables, que se ocupan como moneda de cambio, que yo entrego un palet lleno de mercadería y me recibo uno vacío, que ahí donde vienen por lo general a veces dañados por el transporte, por distintos motivos. Por el número de entradas, que tenemos los palets de 2 entradas, que son los que generalmente vemos, que son los que se ocupa la traspaleta, y el de 4 entradas, que por lo general son los palets colgantes, que son los que vemos en puertos y son de distintas formas. No son muy vistos por lo general en la industria, al menos de acá de Santiago, o en las líneas de reparación. Por cubierta es el tipo de palet que tenemos, el palet tipo caja, que es cerrado entero, y el de manipulación, que dependiendo de su manipulación también se puede hacer una separación de los palets, que puede ser los que lleven no sé, cemento o harina. Entonces no podemos mezclar esas cosas, entonces van a tener una retornabilidad específica. Dado esto, y como es un prototipo en nuestro proyecto, no podemos usar un pallet de las dimensiones normales, pero se decidió hacer una escala de 1 a 12, siguiendo las proporciones, que miden 83,3 milímetros de ancho, 100 de largo y 9,9 aproximadamente 10 milímetros de alto. Sigue las mismas estándares, sobre todo el tamaño, y la idea es principalmente demostrar cuándo estén buenos y cuándo están malos, así que no varía mucho estos estándares. Señor Zapata, por favor. Gracias, estimado Toledins. Bueno, yo les voy a hablar acerca del diseño del prototipo. Y bueno, el sistema en general se divide en 3 partes principales, los cuales serían la banda transportadora, la estructura del sistema como tal y el tablero eléctrico de control. La banda transportadora se compone de una cinta que está confeccionada en tela, la cual descansa sobre unos polines, los cuales serán los encargados de mover esta cinta de forma continua, al desplazar los palets desde la recepción, pasando por la detección y luego llevándolos a su clasificación final. La estructura de la banda transportadora está construida en aluminio sobre una base de madera, a cual estructura se adosaron 4 rodamientos sobre los cuales descansan los polines para poder permitir el giro de estos y completar el circuito de la banda transportadora. Y el tablero eléctrico de control, en el cual se encuentra la alimentación del sistema, en el cual encontramos disyuntores, 2 fuentes de alimentación, la Raspberry Pi y un puente H, en conjunto una bornera de distribución. Ahora, en los componentes como tal del sistema los podemos separar en 3 grupos principales: los componentes mecánicos, los componentes electromecánicos y los componentes electrónicos de interacción. En los componentes mecánicos podemos encontrar los polines y los rodamientos. Los polines descansan en los rodamientos para poder efectuar el giro y accionar el circuito de movimiento de la cinta, el cual va accionado mediante un eje al motor principal para que efectúe su correcto funcionamiento. En los componentes electromecánicos podemos encontrar un motor de corriente continua y un servomotor.
El motor de corriente continua va a ser el que a través de su accionamiento permite el giro de la banda transportadora, y el servomotor, gracias a su función de poder girar o rotar en distintos grados previamente definidos por programación, nos permite activar una pestaña al final de la cinta transportadora, la cual se encargará de aceptar o rechazar los pallets que pasen por el sistema de clasificación. Y en los componentes electrónicos encontramos el sistema de ultrasonido y la Raspberry Pi. Sensor ultrasónico, te falta la cámara. Y la cámara, hay que ponerla. La Raspberry Pi es un computador miniaturizado, el cual, si bien es cierto, su tamaño se reduce, la función principal que ofrece es la de funcionar como un computador sin perder ninguna funcionalidad más para una operación básica. Pero la ventaja que tiene por sobre un computador convencional es que puede interactuar con el entorno mediante los periféricos que se le conecten, ya sea a sus puertos USB o Ethernet o a los pines digitales de entrada o salida que posee. Todo esto gestionado mediante su propio sistema operativo, que es Raspbian, que también se encuentra gestionado por MATLAB, que se va a hablar ahora a continuación. Bueno, les voy a definir brevemente qué son las tecnologías que estamos usando. Me refiero a software, y definir y explicar un poco la programación de nuestro prototipo, el funcionamiento del prototipo. Primero, MATLAB. MATLAB es un laboratorio de matriz. ¿Se quedó pegado? ¿No? ¿Murió? No, sí está bien. MATLAB, que su traducción significa laboratorio de matrices, es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje propio. Este lenguaje es el M. MATLAB también posee una interfaz gráfica, que es la que utilizamos para gestionar ventanas y controlar botones con sus funciones. En la imagen que viene a continuación pueden ver la ventana principal de nuestro programa, que posee dos botones que son los que básicamente se van a utilizar para hacer funcionar el sistema. MySQL es un sistema de administración de bases de datos. Una base de datos es una recolección estructurada de datos. Base de datos puede almacenar algo tan simple como una agenda telefónica, direcciones, root, o algo tan complejo como la matriz que nosotros estamos generando, que son en total 4.908 píxeles, por lo tanto 4.908 columnas. Python es un lenguaje de programación multipropósito de alto nivel que su filosofía enfatiza la productividad del programador y la legibilidad del código. Esto quiere decir que el código se rige por una semántica y se tiene que respetar o no va a funcionar el código. A continuación les muestro el código de nuestro programa. Primeramente se inicia la interfaz gráfica que posee una rutina con un bucle while. Este bucle while funciona siempre que se cumpla la condición true. ¿Cómo se cumple esta condición true? Bajo una variable que llamamos una vez. Por lo tanto, se ejecuta el bucle, y lo que hace esta rutina es definir la variable global rptesis. ¿Qué es una variable global? Es una variable que se puede utilizar dentro de cualquier programa que la está invocando. Rptesis la definimos como RASPI. RASPI es el comando que utilizamos para establecer la comunicación entre MATLAB y Raspberry. Este comando incluye la dirección IP y la vamos a necesitar en casi toda la rutina. Luego definimos los pines 15, 18, 23 y 24 como salidas digitales,
y estas salidas las configuramos como cero lógico. Esto lo hacemos para evitar que el funcionamiento del programa se ejecute antes de tiempo. Luego, una vez que es la variable, se define como false, por lo tanto, no se puede volver a ejecutar este ciclo, este bucle while. Luego tenemos dos funciones, una función para el botón iniciar y una función para el botón parar. La función que tenemos para el botón iniciar, primero es definir dos variables globales, sensor ultrasónico y parar. Luego viene un ciclo while que, como se cumple true, siempre se ejecuta. Este ciclo incluye la variable sensor ultrasónico igual true y parar igual false, que luego voy a explicar para qué sirven, y se ejecutan las rutinas GPIO1, matriz MySQL y GPIO2. Antes de adentrarme en la rutina GPIO1 y las siguientes, les explico brevemente para qué sirve el botón parar. Como su palabra lo dice, es para parar. Pero esta función incluye la variable global parar como true y se envía, retorna inmediatamente a la interfaz una vez que se cliquea. Por lo tanto, parar al ser true ejecuta otra acción dentro de una rutina que les voy a explicar después. GPIO1. Esta rutina sirve para mover la cinta transportadora, localizar la presencia, o sea, presenciar el pallet bajo la cámara y tomar la foto. Primero invoca la variable global rptesis, que es para establecer la comunicación entre MATLAB y Raspberry. Luego se ejecuta un comando system rptesis sudo python servo 180.py, que es el comando que, a pesar de que se esté llamando a través de MATLAB, se ejecuta en Python dentro de la Raspberry. Este programa incluye lo siguiente: servo 180. Incluye dos líneas que son para importar librerías. La primera librería, GPIO, se utiliza para, valga la redundancia, utilizar los pines digitales de la Raspberry, y Tank para gestionar los tiempos. Se configura el pin 8 con la variable servopin, y más adelante se crea una variable PWM que básicamente manda 50 pulsos por segundo a través del pin 8. Luego se inicia este PWM al 7% del ciclo de trabajo y cambia inmediatamente al 12% del ciclo de trabajo, y todo esto ocurre durante 500 milisegundos. Luego de eso, el PWM para, se limpian los pines digitales, significa que todos los pines se llevan a cero, y volvemos al GPIO1. ¿Para qué sirve esta programación? Simplemente para que la pestaña de rechazo de pallets se pudiese ubicar en la posición que pretende estar. Luego hay un ciclo de bucle while, nuevamente con sensor ultrasónico true, por lo tanto se ejecuta. Dentro de este ciclo, system rptesis sudo python distancia 2.py es una subrutina que también está creada en Python, que es para controlar la posición para controlar la distancia entre el sensor ultrasónico y la cinta transportadora. Tiene dos condiciones. Una condición dice que si es menor a 26 la distancia, manda un 1 lógico al pin 8, mientras que si es mayor a 27, se manda un 0 lógico. Estos 1 o 0 se leen en una variable que es lectura sensor, y son dos condiciones que están dentro de while. Si se cumple if, que lectura sensor es igual a 1, sensor ultrasónico es false, por lo tanto se sale del ciclo while y se continúa con la siguiente etapa. Mientras que si es lectura sensor es igual a 0, sensor ultrasónico es true, por lo tanto sigue dentro del bucle y sigue infinitamente hasta que algo lo interrumpa. Baja un poquito. Si es interrumpido el sensor ultrasónico y se sale del bucle y llega a la siguiente etapa, lo que hace es lo siguiente: toma una foto con el comando fswebcam,
con nombre para matriz.jpg. Esta foto luego es escalada al 70% de su tamaño original y cambia su nombre a paramatriz escalado.jpg. Luego MATLAB envía un comando a la Raspberry para capturar esa imagen y guardarla en el directorio raíz del computador. ¿Cuál? Matriz MySQL. Matriz MySQL es la rutina más importante de nuestro prototipo, ya que con esta rutina nosotros mandamos los píxeles de la imagen a una matriz. ¿Cómo lo hace esto? Bueno, primero la primera línea importante de esta rutina es la conexión entre MySQL y MATLAB. Luego que tenemos esta conexión entre MATLAB y MySQL, podemos ejecutar comandos que son de MySQL, como lo es drop table if exists matriz A, que lo que hace es eliminar la tabla si es que existe. Esto para evitar problemas si es que quiere comparar la tabla y ya existe una. Luego tenemos crear tabla para matriz, que es create table matriz A, que lo que hace es crear una tabla para utilizarla en la capturación de los píxeles de la nueva imagen. Luego llama la imagen que está guardada en el directorio raíz, establece las dimensiones de la imagen y se pasa por un filtro de escala de grises, que es lo que va a explicar mi compañero más adelante. Luego de esto, los píxeles se envían uno a uno a la tabla de matriz que está en MySQL y finalmente en GPI se cuentan los píxeles negros de la matriz, se saca una comparación y en GPIO2, la última rutina, lo que hace es comparar el porcentaje de píxeles negros con el porcentaje de píxeles negros de la calibración, que es algo que hacemos previamente. De la calibración no voy a hablar porque básicamente funciona igual que la cinta transportadora. La única diferencia es que al finalizar la toma de imagen y la capturación de los píxeles se devuelve a la ventana principal y continúa como si el programa estuviese de cero. Comportamiento del sistema de resultados. Habla, bueno. Bueno, sobre el comportamiento del sistema de resultados, ¿qué puedo decir? Para poder testear el sistema de forma correcta, nos situamos en dos escenarios esenciales para el buen funcionamiento del sistema, como lo son el comportamiento del sistema en estático, el cual se basa en la correcta obtención y procesado de imágenes, y el comportamiento del sistema en dinámico, basado en el correcto montaje y funcionamiento del sistema en su conjunto. En el comportamiento del sistema en estático, para poder realizar esta prueba, lo que hicimos fue tomar fotografías de distintos palets con distintos tipos de daño, ya sea que estuvieran totalmente buenos o con distintos porcentajes de daño para poder realizar las pruebas. En este caso, lo que obtuvimos fue una mala obtención de imagen debido al poco contraste que había entre la banda transportadora y los palets debido a la iluminación ambiente, lo cual lo solucionamos agregando una iluminación auxiliar, con lo cual mejora el contraste de la imagen y por ende se mejora el procesado de imagen. Ahora bien, para el comportamiento del sistema dinámico, lo que hicimos fue testear todo lo demás, ya sea el motor eléctrico, el servomotor, los rodamientos, los polines, etc. Todo en su conjunto. Y el problema que encontramos fue que los rodamientos no estaban ni bien alineados ni bien lubricados, por lo cual no se efectuaba un giro constante ni suave de la cinta transportadora, por lo cual decidimos alinear y lubricar los rodamientos para poder así obtener un buen funcionamiento de la banda. Luego de estas dos pruebas obtuvimos un funcionamiento correcto del sistema con una tasa de error del 0%. Ahora mi compañero les va a hablar acerca del modelamiento matemático del sistema. Bueno, como anteriormente ha explicado mi compañero la programación, la idea de esto es plasmar la fórmula matemática a lo programado que tenemos. Partamos que una imagen puede definirse como una función bidimensional que
sería definida por f de x, y, donde los x, y son la posición en particular de los píxeles, sería la unidad mínima de información de una imagen, y f sería la intensidad por la escala de grises, que en este caso después vamos a ir explicando más o menos qué es. Entonces, una imagen va a estar compuesta por una cantidad fija de píxeles, dependiendo de su resolución claramente y la cantidad de fotoceldas que tenga la cámara. Estas imágenes se pueden clasificar en dos grupos grandes. Las imágenes vectoriales, que como dice es un vector, se rigen por una ecuación, entonces conservan la nitidez de los bordes y no pierden detalle al modificar su tamaño, al agrandar o achicar. Se representa en base a esta ecuación, entonces toda la imagen se puede representar gracias a esta ecuación por tener un punto en el eje cartesiano y es adecuado para el diseño de líneas, polígonos y figuras. La imagen más importante podemos encontrarla en los software de diseño, que sería AutoCAD, puro en formato DWG. Y las imágenes raster o de mapa de bit, que en esta es la que nosotros usamos, dado que constan de un número fijo de píxeles dependiendo de la resolución, se basan en píxeles y se le asigna una ubicación específico más un valor de color específico. Estas imágenes son creadas por escáneres y la mayoría de las cámaras convencionales. Tenemos cuatro tipos de imágenes entonces, de raster, que tenemos las RGB, las indexadas, la escala de grises y las binarias. Nosotros nos centramos en la RGB, la escala de grises y las binarias, que necesitamos una serie de transformaciones para poder utilizarla como nosotros necesitamos. Básicamente tenemos que sacar desde el mundo analógico a un mundo digital, y este proceso se llama digitalización. A modo de recordatorio un poco de la programación, la idea de la visión artificial es programar un computador para que entienda y comprenda las imágenes capturadas del mundo analógico. ¿Qué significa el muestreo? Implica que la imagen divide la imagen o el sector que nosotros necesitamos del mundo analógico en n filas y n columnas. Entonces lo divide en la cierta cantidad de píxeles que nosotros determinemos y la cuantificación le asigna un valor a esta división de píxeles que tenemos. Puede ser en un rango de 0 a 2, de 0 a 255 en una imagen a color, o de 0 y 1 en una imagen binaria. Entonces, como aquí nosotros tenemos un rango de gris negro a gris blanco, el nivel más bajo corresponderá a un gris negro, que sería negro, y el nivel más alto va a ser un blanco, 73%. Bueno, entonces, ¿qué nosotros tenemos que tener en cuenta? Un mayor número de muestras, un mayor número de valores, y la idea principalmente de la digitalización es tener un número parejo de esto. Pero, al tener un gran número de ambas cosas, se necesita una mayor cantidad de información y también una mayor cantidad de tiempo de procesado. Por lo mismo, nosotros rescalamos la imagen de la cámara a una resolución que nosotros nos sirva para poder procesarla más rápidamente y en realidad la información que nosotros necesitásemos. Y entonces como explicó anteriormente mi compañero, la matriz en MySQL es esto, donde cada punto, después de aplicar los filtros que ahora voy a explicar, queda con su valor, que sería 0,1, con una posición específica en cada lugar. Con la resolución que es 120 por 84. 112 por 84. Entonces quedaría una matriz de 112 por 84. El filtro binario en MATLAB, que ahora ya nos entramos en lo que también hicimos en la programación. ¿Por qué hacerle una imagen binaria? Porque se reduce al mínimo la cantidad de información. Tenemos dos niveles de color, 0 o 1. Las imágenes se procesan mucho más rápidamente porque no hay tanta información, que nosotros en realidad necesitamos si está bueno el palette o malo, y eso se ve en el contraste, que es otra cosa importante que descubrimos en el proceso de prueba. Y ninguna cámara actualmente captura imágenes en binario. Siempre se necesita hacer un filtro primero a nivel de gris y luego a nivel binario. Entonces, para poder hacer esto se necesita hacer un nivel de umbral, que a modo de ejemplo ahora voy a dar el caso estándar, que debajo de 128 en una imagen de 256 valores va a ser negro y sobre 128 va a ser blanco. Entonces, como decía, se necesita un buen contraste para capturar esta imagen, dado que necesitamos encontrar la mayor cantidad de detalles para poder transformarlo en 0 en 1 y compararlo.
Y lo más adecuado es fijar el umbral, anteriormente descrito, dependiendo de las condiciones de luminosidad y las condiciones que van a encontrarse donde se va a implantar el sistema. Para poder poner el umbral, puede ser bajo el 128, por ejemplo 100 y 156, eso va a depender de las condiciones. Y la idea del filtro es transformar, en vez de tener mucho rango a 0, 1, y transformar la imagen en solamente ceros y unos, cada píxel. Señor Zapata, las conclusiones. Y deme mi título. Como conclusiones de este proyecto podemos concluir lo siguiente. La mejora en términos de operatividad y seguridad del proceso, ya que al eliminar el factor humano del proceso de clasificación de pares, reducimos accidentes y el error humano en el proceso de clasificación. Se cumple el objetivo de la carrera, el cual es integrar tecnología a procesos de producción y optimizar dichos procesos, lo cual se logra con este prototipo. El prototipo funciona correctamente de acuerdo a lo planteado en los objetivos, el cual clasifica los pares y lo hace de forma automática. Y también que el sistema, debido a que es un prototipo, se trató de recrear lo mejor posible un ambiente industrial, pero para poder llevarlo a un entorno real de la industria, requiere mejoras, por ejemplo, una cámara dedicada al entorno industrial, iluminación especial, otro tipo de cuantificación de datos quizás, y lo más posible para transformar esto ya en un producto competitivo que pueda representar una solución real para la correcta implementación del sistema. Esto sería nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. ¡Luchito, chupa el pico! Ya. Logrado 30 y Estamos bien, bueno.